El fitness, una actividad que busca el bienestar corporal. Pero cuando empezamos esta actividad, ni tú ni yo buscamos esa salud. Lo que buscábamos era la perfección de nuestro cuerpo, tapando mucho nuestros vacíos, tapando mucho nuestros miedos y desperdiciando una de las actividades más populares del mundo para conocernos a nosotros mismos. Cómo el cuerpo está relacionado con cada emoción y cómo cada emoción de nuestro cuerpo nos marca también un bloqueo en nuestra vida aparentemente externa. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos conocernos a través de cada acción de nuestra vida? Que pudiéramos conocernos a través de nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo nos enseña un dolor físico, cómo nos está marcando una emoción y también un bloqueo en nuestra vida, en cada ámbito de ella. Imagínate que nosotros pudiéramos ser más conscientes, más sensibles, más inteligentes y entonces en cada acción poder conocernos a nosotros mismos. ¿Cuánto nos diría el cuerpo de cómo está nuestra vida? Y en lugar de llenar esta perfección corporal, estos vacíos tan grandes que tenemos, que los pudiéramos sanar, que pudiéramos sanarnos a nosotros mismos a través de esta actividad y nunca más tapar estos vacíos con perfeccionismo. Bienvenidos a Radio Ananda. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que vivo? ¿Cómo puedo realmente vivir y dejar de sobrevivir? Quiero llenarme el corazón de vida. Si tú sientes este llamado, entonces este es tu espacio. Tu espacio de dicha. Este es el reencuentro con tu alma. Vendrás buscando respuestas, pero lo único que te llevarás será a ti mismo. Radio Ananda con Ricardo Ponce. Bienvenidos a Radio Ananda, mi nombre es Ricardo Ponce. Después de muchas semanas sin un podcast en este formato original, aquí estoy de vuelta, aquí estamos con este tema que tanto pediste, que tantas ganas tenías de profundizar, que tantas ganas tenías de ir más allá, porque es una actividad que es muy popular, que seguramente tú la has desempeñado, que yo la he desempeñado. De hecho, de forma personal, yo aprendí a conocerme a mí mismo a través del fitness. Empecé a ver muchas cosas de mí, patrones que hacía mi mente de forma inconsciente a través de esa actividad. Cuando yo vivía en Cuernavaca, llegué aquí a los 16 años a Cancún. Te digo aquí porque en este momento estoy en Cancún, Quintana Roo, en México. Normalmente vivo en Medellín, pero aquí me agarró la pandemia, entonces por aquí ando. Y cuando llegué a los 16 años, me acuerdo que hacía muchísimo calor aquí en Cancún. Yo en Cuernavaca practicaba el fútbol y el básquetbol. Y cuando llegué aquí hacía tanto calor que dije, no, yo no voy a estar allá afuera calcinándome, me tengo que meter a una actividad que sea física, porque me gustaba mucho y me gusta todavía el deporte. Y dije, bueno, vamos a meternos al gimnasio. En Cuernavaca yo ya iba al gimnasio y tenía ya como 2 años, pero iba de una forma pues muy leve, nada intenso y nada más pro, ¿ok? Aquí en Cancún empecé a ir de una forma más intensa, mucho más dedicada. Y la primera semana que fui me pusieron un entrenador y me acuerdo que ese entrenador pues no me dijo muchas cosas y me acuerdo que me lastimé, de hecho, esa primera semana la espalda. Me acuerdo de ese dolor y desde ahí dije, como lo dije en cada cosa de mi vida después de eso, es yo tengo que aprender a hacerlo y no depender de alguien que me diga qué es lo que tengo que hacer. No me gusta que me diga alguien lo que tengo que hacer. Más bien quiero aprender por qué me estás diciendo que haga esto, qué es lo que tengo que comer, cuáles son esas formas que tengo que desempeñar para tener
un mejor resultado, algo que me lleve a algo mucho más gratificante en esta actividad. Y entonces me empecé a meter mucho más a leer, a informarme. Toda la información venía mucho más de Estados Unidos, porque obviamente ahí hay más investigación sobre el fitness. Aquí estábamos muy atrasados, entonces todo lo que leía era en inglés y todas las actualizaciones las iba absorbiendo y las iba empleando y experimentando, iba viendo que iba funcionando muy bien. Tanto que, de hecho, en mi escuela se me conocía como la persona que iba al gimnasio, ¿no? Como esa persona que tenía como hábito ir a el fitness. En algún momento salí como en una revista que era de mi escuela. Entonces ya era muy conocido como en esa parte. Después me metí a modelar. Y modelando también, pues obviamente hice varias campañas publicitarias. Y donde se veía mi cuerpo y donde eran algunos semidesnudos. Había una campaña muy muy fuerte que salió en espectaculares, de hecho aquí y a nivel nacional, donde tenía un semidesnudo, entonces obviamente se me veía mi cuerpo. Entonces muchos de los trabajos que tenía eran por el cuerpo, ¿no? Y a través de eso empecé a entrenar a personas porque se me reconocía como esa persona que sabía del cuerpo y que sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces, de esa forma fui adentrándome mucho más. Pero lo que más me llamaba la atención eran esas acciones tan pequeñas, tan sensibles, que se desempeñaban ya en la actividad misma. Entonces me daba cuenta que cuando me ponía enfrente del espejo, cuando estaba haciendo bíceps con una barra, me daba cuenta que siempre mi atención y mi mirada se iba al brazo que yo tenía más fuerte, que en este caso era el derecho. Eso quiere decir que en ese momento de mi vida, a los 16 años, yo estaba intentando fortalecer esta parte masculina y obviamente descuidaba por completo esta parte femenina, esta parte de la madre y esta conexión con la sensibilidad. En ese momento no estaba conectado con la sensibilidad, ni estaba conectado con la inteligencia, ni nada de esto con lo cual hoy estoy conectado. Pero en ese momento me daba mucho cuenta de eso. Y entonces conforme más iba al gimnasio, me daba más cuenta de que mi brazo derecho iba creciendo mucho más. Porque cada serie, no cuando hacía la barra, sino cuando hacía con mancuerna, me daba cuenta que empezaba con el brazo más fuerte y terminaba también la serie con el brazo más fuerte. Eso quiere decir que siempre estaba buscando esa repetición adicional, pero siempre lo hacía con el brazo que tenía más fuerte. Eso hacía obviamente que mi brazo izquierdo pues no tuviera tanta fuerza y tampoco se viera tan estético. Entonces de esa forma me iba dando cuenta cómo yo iba rechazando esta parte oscura, esta parte más débil de mí. ¿Por qué no quería en ese momento ver esa parte tan sensible? ¿Por qué no quería ver esa parte femenina en mi vida? ¿Por qué estaba yo tan empeñado en esta parte masculina, esta parte de la derecha? Y ahí nos vamos entonces a mi educación, en donde esta educación se conformaba y se basaba en que tenía que ser una persona exitosa, tenía que ser un empresario, tenía que seguir estos pasos de papá para entonces sentirme amado y aceptado por papá. Ese era como el principal logro que yo tenía que conseguir en ese momento. Y muchas de las cosas que hice en esos días obviamente era para satisfacer este deseo de papá de convertirme en una persona exitosa, en un empresario, en alguien que papá se pudiera sentir muy orgulloso. Yo me acuerdo que yo pensaba en esta cuestión de papá se siente orgulloso y a mí me daban ganas de llorar porque yo sentía como un rechazo muy grande. Al final de cuentas y en lo profundo, ese rechazo era el que sentía con el Padre, con Dios. Pero hasta ese momento obviamente no sabía. Ni siquiera yo sabía que yo estaba buscando satisfacer o sentirme aceptado por papá.
Y en ese momento en el fitness yo me daba cuenta nada más cómo rechazaba esa parte izquierda, pero ni siquiera sabía qué significaba esa parte izquierda, ni siquiera sabía por qué tenía este hábito de empezar la serie mancuerna con el brazo derecho y acabar con el brazo derecho, porque bien podría yo haber dicho, bueno, voy a empezar con el brazo izquierdo y acabar con el brazo izquierdo, y de esa forma voy a fortalecer más mi brazo izquierdo. O bien cuando hago el movimiento de bíceps con la barra, puedo yo observar mucho más mi lado izquierdo y no tanto el derecho, o simplemente observar el todo, que hacia eso vamos a ir. Entonces yo lo que quiero hacer en este momento es darte un panorama de cómo empecé a ver todos estos puntos que son tan sutiles pero que marcan muchísimo. Te estoy enseñando cómo algo tan sencillo y que tú puedes decir, ay, es una estupidez, nada más estás cargando con el lado derecho, mucho más y es más fuerte. No, tiene muchísimo que ver. ¿Por qué quería entonces eso? Otro de los patrones que hacía muchísimo en el fitness era que siempre estaba entrenando el lunes, el primer día de la semana, donde estaba más fuerte, más descansado. Lo primero que hacía era pecho, y después el sábado volvía a hacer pecho y el lunes volvía a hacer pecho. Entonces mi pecho realmente era muy grande y realmente se veía muy torneado y era como lo que más llamaba la atención. Que estaba yo también tratando de ocultar, qué es lo que estaba tratando de fortalecer, que realmente sentía que no estaba fuerte. Y eso obviamente era mi corazón, era la relación que yo tenía con mis padres, que en ese momento era eso. Yo me acuerdo cuando llegué a Cancún que estaba completamente solo. Estaba completamente solo, no tenía amistades, me sentía muy rechazado por mis padres en ese momento. La relación no era nada buena. Tenía yo muchísimo coraje con ellos, obviamente, como ya has sabido en otros episodios. Y el fitness se convirtió como esta parte para mí, como este escape perfecto donde yo podía irme, estar conmigo mismo y aparte sentir que todo el tiempo estaba avanzando, que todo el tiempo estaba yo superándome de alguna forma y que ese día no había sido un día que se había ido pues al excusado, que simplemente yo lo había aprovechado y que estaba creciendo en una actividad y que había valido la pena el estar vivo ese día. Me acuerdo mucho de eso y que siempre me gustaba cada semana verme mejor, mirarme al espejo y verme mejor. Después obviamente me gustó más porque empecé a ser más atractivo y más visto por las mujeres y entonces eso me llamó la atención. Después cuando fui más reconocido, pues obviamente a mi ego le gustó muchísimo el hecho que fuera reconocido como una persona fitness, una persona que tenía el mejor cuerpo. Me acuerdo que había unos de una revista que era como muy popular en mi escuela, había unos premios y yo era nominado para el mejor cuerpo de la escuela, de la revista, de toda Cancún. Entonces me acuerdo que eso obviamente me gustaba y me llenaba mucho el ego porque me gustaba ser reconocido por algo y resaltar sobre todos de alguna forma. Pero esta parte que te estoy diciendo fue para mí un escape muy fuerte y fue para mí había muchas emociones, había mucho enojo, había mucho vacío, había mucho dolor dentro de mi corazón y entonces intentaba siempre buscar fortalecer este pecho. Este pecho lo empezaba a hacer cada vez más fuerte, más musculoso. Y no quiero decir en este momento que si tú ves una persona que tiene un pecho súper fuerte está escondiendo necesariamente algo. Eso cada uno de nosotros podemos saberlo y podemos verlo. Pero sí yo me daba cuenta en lo personal cómo este vacío hacía que yo quisiera fortalecer mucho más eso. En cambio, había partes de mi cuerpo como las piernas, que son la conexión con la madre, que son la conexión con la tierra, que marcan también nuestra parte más sensible, donde yo no me ocupaba mucho, en realidad me valía madre. Entonces, ¿por qué si fortalecía una parte y por qué no fortalecía otra? Y también porque yo sentía que causaba mucho más atracción en el momento en el cual yo fortalecía más mi pecho y los brazos
Y yo me daba cuenta que las mujeres se daban más cuenta de esa parte y que les era mucho más atractivo a ellas. Eso quiere decir que cuando una mujer ve qué es lo que le representa a una mujer cuando ve a un hombre que tiene brazos fuertes, que tiene hombros fuertes, que tiene un pecho fuerte, significa protección. Y la mayoría de las mujeres obviamente están buscando, o lo sé, esta protección de la energía masculina y sobre todo la seguridad. Primero buscan una seguridad de protección, de que los defiendan de los demás, después buscan una seguridad económica, después buscan una seguridad espiritual. Sigue siendo el mismo vacío, simplemente va cambiando el nombre, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces en ese momento yo veía que era muy atractivo para ellas esta parte y obviamente les representaba a alguien que las puede proteger. Y eso siempre va a ser muy atractivo para una mujer, sobre todo una mujer que no se ha sanado a sí misma y que no ha tocado esos vacíos que todos tenemos, ¿ok? Esto que quede muy claro. Entonces imagínense todo lo que había detrás de este ser. Te estoy poniendo mi ejemplo de vida para que te puedas dar cuenta cómo es una actividad que yo hago desde los 14 años y cómo a través de ella pude conocer muchas cosas de mí. Ahí me di cuenta en un principio esta importancia de la oscuridad, de esto que está desconocido en nosotros mismos y que tanto rechazamos y que no queremos ver. En ese momento me daba cuenta de dónde estaban mis lesiones y me daba cuenta entonces también de que había algo ahí que no estaba bien. Después empecé a aprender sobre conocerme a mí mismo, empecé a adentrarme en mi ser y empecé a aplicar todo eso en la gente y a través de esa gente empecé a conocerme más a profundidad. Pero al hacerlo empecé a hacer esa maestría. Ahora, después de todo eso, imagínense cómo el ser humano ha intentado, como lo hice yo en mi caso, evadir tanto nuestras emociones a través de una actividad física. Y llámalo fitness, llámalo yoga, llámalo pranayama, llámalo lo que sea. Cualquier actividad, por muy buena que sea en cuestión de bienestar o de una recompensa que puedas obtener. Cualquier actividad en nuestra vida puede ser desempeñada y puede ser hecha para evadir nuestras emociones. ¿En qué consiste eso? Solo tú lo puedes saber. Si hay una emoción y tú no la vives y tú no la sanas y en cambio lo que haces es forzarte a hacer esa actividad, lo que estás haciendo es evadir una emoción. Y esto se los firmo que la mayoría de las personas que hacen fitness y seguramente las más reconocidas son las primeras que evaden sus emociones y que encontraron un camino para estar más en contacto consigo mismos de cierta forma, pero no con sus emociones. Un contacto con esta parte que nos da reconocimiento, esta parte que nos da mucho más alegría, que nos da gratificación, pero no quiere decir exactamente que estés en contacto con lo verdadero que eres. Y cuando me refiero a verdadero no hablo necesariamente de nuestro espíritu todavía, ni de nuestra alma. Hablo de la parte más básica que son nuestras emociones, nuestros vacíos. ¿Cuántas personas hay ahí que cuando se sienten tristes se van al gimnasio a hacer ejercicio? ¿Cuántas personas hay que cuando se sienten enojadas se van a hacer unos pranayamas, unas respiraciones o se van a hacer yoga? ¿Cuántas personas hay que están estresadas y que al final del día se van a hacer meditación o se van a hacer sus posturas de yoga también? Es simplemente ponerle pomada a algo que es mucho más profundo. La herida está ahí. Y si tú no te abres a verla, si tú no te abres a tocarla, no la puedes sanar. Entonces estamos usando estas actividades que en realidad podrían llenarnos muchísimo más para simplemente evadir lo que estamos sintiendo. Y esto, ¿cuál es el conflicto con todo esto? Que la emoción se queda dentro de nosotros y sigue vibrando. Quiere decir que sigue comunicando. Y cuando sigue comunicando, sigue estando dentro de tu mente. La mente es la que genera esta realidad. Eso quiere decir que si yo sigo teniendo y guardando estas emociones que no fluyen y que no se sanan,
Estas siguen generando una vida, y la emoción como es el arraigo más fuerte al pasado, y es esta información más obsoleta, más muerta, está generando obviamente realidades que están llenas de conflicto, llenas de enfermedades. No solo eso, sino que hoy en el fitness nos enseñan a que tenemos que resistir, que esforzarnos. La mayoría de estas actividades y estos métodos nos dicen resiste, persiste, esfuérzate para llegar a la meta. Esto que yo siempre te marco de intentar llegar de un punto A un punto B. Te tienes que esforzar, sacrificar, perder en cada instante para entonces llegar a una recompensa en ese punto B. Lo que no nos damos cuenta es lo que pasa en este intervalo entre el punto A y punto B. Eso que pasa entre el punto A y punto B se llama vida. Ese instante que tú sacrificaste, que tú perdiste, que te dolió, que tú sufriste, se llama vida. Entonces, ¿qué significa realmente la vida? Intentar cada vez llegar a un punto B y solo voy a vivir esta gratificación de ese punto B y me vale madre todos los instantes en ese intervalo entre A y B. ¿Eso quiere decir que la vida son esos instantes donde yo llego a B? Así de corta y miserable es nuestra vida. ¿Qué es lo que no estamos viendo en el fitness? ¿Qué es lo que no estamos viendo intentando llegar a cumplir esa meta? Entonces sí, llegamos a cumplir esa meta y de repente, ya, a la chingada. Yo por muchos años también me metí en este sistema, claro que sí. Y fui parte de ese sistema donde me ocupaba de que mi dieta fuera muy estricta, de que mi entrenamiento era muy estricto, a veces 2 veces al día, y conseguí un cuerpo perfecto. Ya me acuerdo a los 21 años, yo sentía que tenía el cuerpo perfecto, el cuerpo más fit, el cuerpo impecable para mí. Me encantaba cómo me veía en ese momento. Pero yo me acuerdo que yo llegaba a ese punto B y ya estaba cansado, estaba harto mentalmente de la dieta, de comer atún, de que no me supiera la comida, de no disfrutarla, de no poder comerme un chocolate, de no poder comer nada. Para llegar a ese punto, sentir gratificación y después, ya estaba tan harto que me valía madres, dejaba de entrenar, comía lo que fuera. Obviamente después de eso engordaba y ya me valía madres y ya no quería volver a regresar a ese punto, porque para mí en mi mente regresar a volver un cuerpo fit era obviamente meterme en esa disciplina que obviamente era esfuerzo, y ese esfuerzo significa sacrificio, significa sufrimiento. El esfuerzo, señores, no tiene que ver con el amor. La disciplina como la conocemos hoy tiene que ver con seguir estructuras, y una estructura nunca tiene que ver contigo mismo. Una disciplina es algo a lo cual entro, una estructura a la cual entro para intentar llegar a obtener un beneficio. Y ese beneficio es otra vez este punto B al cual tengo que llegar. Ese punto B que me va a dar gratificación, porque si yo llego al punto B, me voy a ver como yo quiero al espejo, voy a ser más atractivo. Y en realidad, ¿para qué quiero ser más atractivo? Quiero tener más sexo, quiero casarme, quiero tener una familia, quiero tener hijos, quiero tener el reconocimiento de la gente por algo. Tengo que darme cuenta que es eso que quiero en ese momento. Y eso que quiero siempre va a ser un vacío, va a ser un deseo, porque siempre viene del deseo. El deseo viene de percibir que no tengo algo aquí y ahora, y a partir de ese vacío, querer llenarlo con algo llegando al punto B. En lugar de intentar llenarlo con algo en ese punto B y perder todo este tiempo y querer sufrir todo este intervalo entre A y B, ¿por qué no adentrarme en el presente, en lo que tengo aquí y ahora? Si aquí tengo un vacío, si aquí tengo un deseo, si siento que me falta algo, eso es precisamente lo que tengo que sanar. Ahí tengo que adentrarme, ese es mi punto, mi gran punto de oportunidad. Si yo logro entrar en esa emoción, en ese vacío, mi acción ya no va a venir desde el tengo que conseguir este lado B, sino que voy entonces a disfrutar. Porque ¿qué hace en mi accionar de fitness y cuando estoy haciendo ejercicio, cuando yo estoy intentando llegar al lado B?
lo que hago es que no estoy inmerso en la acción aquí y ahora. No tengo mis sentidos al máximo, no estoy observando, porque lo que yo quiero es ya llegar a ese punto de resultado. Entonces estoy tratando de verme como debería de verme. Me veo al espejo y digo, no me gusta todavía, no me gusta. Voy a darle más fuerte hasta que me duela, porque si me duele entonces tiene un beneficio. Esta frase que tanto desempeñamos en el fitness, que decimos, si no duele, no vale. Si no duele, no tiene un beneficio. Si no duele, no hay ganancia. Entonces es una frase que usamos mucho, que después también llevamos a nuestra vida y cómo nos ha marcado tanto en nuestras relaciones, por ejemplo, donde pensamos que si nos duele, que si sufrimos, entonces es amor. Es un condicionamiento muy fuerte que llevamos. Por eso les digo, cualquier condicionamiento que tengamos, lo vamos a expresar y a comunicar en cada acción de nuestra vida, en cada acción tan pequeña y minúscula. Así sea el fitness, que a lo mejor puede parecer algo superficial, y así pueda ser un negocio, así podría ser una relación, y estás haciendo exactamente lo mismo. Estoy en mi trabajo y no me gusta, pero como sé que tiene que doler para que valga, entonces tengo que estar aquí, y si estoy sufriendo quiere decir que va a venir una recompensa. Y si estás 20 años en un trabajo en el cual odias y repudias, pero tienes tu gratificación y te pagan por no hacer lo que amas. Después te vas a tu relación y es exactamente lo mismo, donde estoy sufriendo, donde me duele, pero como el amor es dolor, entonces te quedas según tú ahí y dices, no, pues estoy haciendo las cosas bien porque nada es de a gratis, cada relación tiene sus conflictos y te quedas ahí bien pendejo en tu vida, sufriendo y ni siquiera con la persona que quieres estar. Y de la misma forma es en el fitness. En el fitness te metes a que te duela, a sufrir, para llegar a un punto B, tener reconocimiento y verte mucho mejor. Pero, ¿qué pasa en cada instante? Ese es el punto. Si nosotros entonces fuéramos mucho más conscientes de esa acción en la cual estamos, cuando viene el movimiento de nuestro cuerpo, cómo se oxigenan nuestras células, cómo estoy respirando, desde ese punto, cómo estoy respirando. ¿Tú sabías que cuando viene la repetición y estás haciendo, por ejemplo, pesas, cuando deja de oxigenarse tu cuerpo, es cuando ya no puedes hacer más, ni una repetición más? ¿Qué tal si fueras tan consciente como para respirar de una forma en la cual estás llevándole mucho más oxígeno a tus células y alcanzas una repetición más, pero ya no sufriendo, sino simplemente haciéndote un aliado de eso que estás sintiendo en cada repetición? Ahí ya no estás sufriendo con el dolor, no estás batallando con el dolor, estás sintiendo a lo mejor ese dolor y estás dejando que fluya por todo tu cuerpo. Te estás conociendo a ti mismo y estás alcanzando otra repetición más, te estás viendo a ti. ¿Y qué pasaría si cuando estoy haciendo ejercicio observo que viene un dolor corporal y que a lo mejor no puedo hacer una sentadilla porque me duele mi pierna derecha? Me doy cuenta que en ese momento tengo una emoción referente a mi padre y que sentí que realmente nunca estuvo ahí para apoyarme. Entonces de repente me doy cuenta que siempre tengo una lesión en la rodilla derecha y siempre es la misma rodilla. ¿Qué pasaría si en lugar de estar una y otra vez operándome, viendo cómo lo soluciono, vendándome, entrar en esa emoción cuando surge? En el momento en que tú te lesionas, va a surgir una emoción, indudablemente. Entonces, en lugar de sedarte, entra en esa emoción y vas a conectar entonces con esa emoción. Yo cuento muchas veces esta historia. Una vez estaba con unas personas que me ayudaban en medios. Estábamos en Bacalar y estábamos en una casa que rentamos esperando el retiro que iba a ser en unos días. Y me acuerdo que esa persona acababa de terminar una relación. Y me acuerdo que empezó a caminar y había una parte donde había moho. Entonces ella caminó y se resbaló y se fue de boca, se pegó en la boca. Yo fui con ella y le dije, ¿qué es eso que estás sintiendo en ese momento? ¿Qué es eso que te está recordando este golpe? Y me dijo, mi ex. ¿Qué es eso que tu ex sentías que no te dejaba hacer? Y me dijo, sentía que no me dejaba expresar. Y justo el golpe había sido en la boca.
Eso era obvio. Entonces le dije, entra en esa emoción en la cual sientes que no te deja expresarte, entra en esa frustración tan grande que tú sientes por no expresarte. Entró en la emoción, la soltó y al siguiente día, y nunca se le hinchó, nunca se le puso morado, era como si no tuviera absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? Como cada golpe, cada lesión, cada dolor corporal nos está diciendo algo mucho más profundo de nosotros mismos que no nos damos cuenta porque estamos siempre en la pendeja, porque siempre estamos observando lo más superficial, porque estamos tan acostumbrados a ciertos métodos, técnicas, a cómo se ha llevado la vida, y nunca has tenido esta inteligencia, esta profundidad para investigar por ti mismo cómo es cada acción y qué hay detrás de cada acción. Imagínate, esto que te estoy diciendo en este momento, estoy seguro que te están cayendo muchísimos veintes, estás diciendo, claro, me acuerdo cuando yo me lesioné de esto, fue justo... Me lesioné del brazo derecho justo en el momento en el cual yo no quise firmar ese contrato en mi empresa. Y obviamente tu brazo derecho te dice cómo está cerrado a la abundancia. Y todo eso, cada parte de tu cuerpo te está diciendo algo de ti. Realmente no es importante que hoy tú vayas a investigar qué significa cada cosa. Lo importante es que cuando venga ese dolor, cuando venga esa lesión, aproveches para conectar con la emoción. A partir de esto, y la gente sobre todo que ha estado más cercana en mis eventos presenciales, ha sabido cómo hacer esto. Hay mucha gente que hace fitness de los que me escuchan y me platicaban después de los eventos porque platicábamos de este tema. Y me decían, es que ha habido momentos en los cuales lloro haciendo ejercicio de tal éxtasis que siento. He sentido orgasmos, he sentido mucho placer haciendo sentadillas, haciendo muchas cosas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, has hecho sentadillas y has sentido excitación sexual, pero como dices, esto no tiene que ser así, esto no es correcto, lo bloqueas y no lo dejas hacer? ¿Tú sabías que una de las posturas que yo hago en cuestión de sexualidad tiene que ver con una sentadilla y es donde más se activa la energía sexual? Es la postura con la cual yo termino una práctica de desbloqueo sexual. Así es. Entonces imagínate cómo esa simple sentadilla está activando tanto nuestra sexualidad. Tú podrías tener un orgasmo haciendo una sentadilla en el gimnasio, pero como dices que no tiene que ser, dejas y bloqueas esa energía y se queda ahí estancada. A lo mejor podrías tocar un abuso sexual mientras estás haciendo una sentadilla en el gimnasio, pero como dices, no tengo que llorar aquí, ¿qué va a pasar? Me va a ver todo el mundo. Pues entonces no lo hago. Imagínate todo lo que nos perdemos simplemente por no aprender a conocernos y no ser valientes, y todo esto que seguramente ignoras de la profundidad que puede tener el fitness y el movimiento corporal. Es por eso que a través de eso yo empecé a implementar movimientos de nuestro cuerpo para que entonces al activarlos y tú estar consciente de tu cuerpo pudieras entrar en esa emoción. ¿Cuál es la diferencia de todo esto? Tú puedes hacer un movimiento corporal de los cuales yo hago, pero si tú no estás consciente de él, no pasa absolutamente nada. Esa es la diferencia. Tú puedes hoy mover los brazos de arriba para abajo como si fueran alas y no pasa nada. Pero ¿por qué cuando vas a un evento conmigo sientes el abandono de tu padre cuando haces ese movimiento? Porque estamos estimulando la glándula del timo que está conectada con el chakra del corazón, donde está toda la información de tus relaciones. Porque la diferencia ahí es que estás abierto y conectado con tu sentir y estás simplemente libre de todo y estás completamente fusionado con la acción. Ahí es donde existe un círculo virtuoso y eso se convierte en autosanación, autoconocimiento, autosanación, y estás conectado en ese momento con el aquí y el ahora, con la dimensión del amor, y el amor es lo que hace toda la transformación en ese momento. Entonces en sí, cualquier acción la puedes desempeñar a lo pendejo o la puedes desempeñar con conciencia, con sabiduría. ¿Cuál es la diferencia? La atención. Que eso es realmente meditación. Meditación es estar consciente, es estar con mis sentidos al máximo, tanto en lo interno como en lo externo, simplemente abierto, sin juzgar, solo observando todo lo que pasa. Si mi mente hace un juicio, si vienen pensamientos, solo observo, solo dejo que se dé, no intento controlar absolutamente nada. Si tienes dudas de esto de la meditación, hay un podcast, busca aquí en Radio Ananda y vas a encontrar cómo meditar. Pero es muy importante todo esto para que tú aprendas a conocerte a ti mismo. Y sobre todo ahora en el webinar te voy a enseñar
cómo conocerte a través de cada acción, cómo trabaja el ego y obviamente la meditación, que es la herramienta más importante para conocernos a nosotros mismos. En este webinar, que acuérdense hoy que es viernes, que está saliendo este episodio, mañana sábado es el último día, 1 de agosto, que tenemos la preventa para el público en general. Bueno, siguiendo con este tema, es muy importante que tú estés consciente en cada acción de tu práctica, de tu accionar en el gimnasio, y te vas a dar cuenta entonces de eso. Ahora, si hoy haces una revisión de cuáles son tus lesiones, de dónde te lesionas más, puedes saber entonces que viene. A mí me pasaba muchísimo que yo me lesionaba muchísimo de los hombros, sobre todo el hombro derecho. Y esto era porque siempre cargaba, sobre todo a mi padre, yo siempre me hacía el padre de mis hermanos, de todo mundo, siempre era el papá. Entonces siempre la lesión que venía era el hombro derecho. Y podría estar haciendo gimnasio cargando muchísimo y no pasaba absolutamente nada, pero hacía un movimiento de que lanzaba una almohada, algo así, y me lesionaba. Y cómo me encabronaba eso, porque con el hombro pues haces todo, haces tríceps, bíceps, espalda, pecho, entonces toda la parte superior pues no podía hacerlo en esa semana. Entonces era una joda constante todo eso. Pero si tú aprendes a darte cuenta de todo esto, vas a aprender a leer también esas emociones que vienen a través de ti. Y no solo para que tú digas, estoy cargando a mi familia. No, para que entres en esa emoción y que puedas soltarla. Al final de cuentas, no es importante, te repito, qué significa cada dolor en tu cuerpo, sino que tú estés atento de cada emoción que viene a ti conforme la acción misma. Ahora imagínate, si yo me doy cuenta que viene el dolor en mi cuerpo, no es solo ese dolor que puedes ponerle una pomada ya. Es que hay una emoción atrás, mucho más profunda. Y sobre todo que esa emoción, mi cuerpo me está mostrando que hay un problema en mi vida allá afuera. Eso quiere decir que la relación con la energía masculina en mi mundo exterior va a ser conflictiva. Y entonces te das cuenta que la relación con los hombres que tú intentas cargar se convierte en conflicto. Mi cuerpo me mostró eso tan profundo, con ese dolor. ¿Qué más te está mostrando tu cuerpo? Yo les decía, yo era una persona que todo el tiempo tenía problemas digestivos, y para mí era completamente normal. Yo todo el tiempo crecí con un dolor en el vientre súper fuerte, y yo pensaba que ese dolor era algo completamente normal. Y después, obviamente, me di cuenta, al conocerme a mí mismo, que ese era el tercer chakra, y era el tercer chakra el que está conectado con la alimentación, que está conectado con el autosaboteo, con la frustración, con el enojo. Y eso es lo que yo más tenía en la vida, esta frustración con la vida, este enojo con todo mundo. Y obviamente, pues esta parte de la alimentación era un desmadre completo. Lo que pasaba con mi cuerpo, que me dolía tanto el vientre, que yo inconscientemente me encorvaba, como cuando te proteges porque te duele el estómago. Si te pegan en el estómago y te sacan el aire, tu primera reacción es encorvarte y tomarte el vientre. Bueno, así vivía yo todo el tiempo, no tomándome obviamente con las manos, pero sí encorvándome, y eso hacía que yo no tuviera tanta fuerza en el core, que no tuviera tanta fuerza en el abdomen. Entonces, cuando yo llegaba al gimnasio, ¿tú qué crees que quería hacer? Pues obviamente las partes que estaban más fuertes, mis brazos, mi pecho. ¿Y tú crees que yo hacía abdomen? Obviamente no, me valía madres, nunca hacía abdomen. Entonces tenía un cuerpo muy bien, pero nunca tenía este abdomen y este core fuerte. Mi postura nunca fue como yo hubiera querido. Entonces obviamente yo quería un abdomen bonito, quería un core fuerte, pero no lo tenía. ¿Qué es eso que no me dejaba tenerlo? ¿Qué es eso que me autosaboteaba para no tenerlo? Entonces, cuando yo llegaba a mi entrenamiento, yo ponía primero el pecho, primero ponía después los tríceps, que era lo más fuerte, y al final dejaba mi abdomen y ya me valía madres, y obviamente ya no lo hacía. Decía, ay, qué flojera, mejor me voy, mejor mañana hago, y nunca lo hacía. Esos son el tipo de autosaboteos que nosotros hacemos
porque no sabemos que hay un dolor y cada vez que si yo intentaba hacer abdomen me dolía muchísimo. Entonces no me daba cuenta del dolor, solo sentía una molestia y hacía otra cosa. Eso es estar completamente inconsciente. ¿Cuántas cosas de estas crees que estás haciendo tú en tu entrenamiento y que no te das cuenta? Entonces hoy vemos muchísimas aplicaciones, muchísimos maestros, muchísimos influencers de fitness, que es ahorita súper popular, que te están diciendo, va, tú puedes, hazlo, que no sé qué, la mejor rutina, vamos a chingarle. Y el que te den la madre más cabrón es el que dices, wow, es lo máximo, me partió la madre, cómo lo amo. Y yo los veo en sus historias que ponen todo el tiempo eso. Si te partió la madre, es lo mejor que te pudo haber pasado. Pero a mí se me hace impresionante que estas personas trabajen tanto con el cuerpo, pero que no sepan la relación que hay con sus emociones y con su mente mucho más profundo. ¿Podrías tú llevar esta actividad como algo sagrado para conocerte, tocar tu alma, sanarte y ser una persona mucho más espiritual? Sí, es mucho más espiritual la persona que se conoce a sí misma en el gimnasio, toca una emoción y la suelta y se conoce a través de esa acción, que una persona que va a la iglesia, que una persona que lee la Biblia y que te repite los salmos, pero 1000 veces. Ahí hay mucho más espiritualidad porque estoy en contacto con el espíritu, con el aquí y el ahora, que el espíritu está vivo y está aquí y ahora. Cuando yo estoy leyendo un salmo, no estoy en contacto con el espíritu, estoy en contacto con mi ego que está registrando lo que tengo que hacer y las estructuras que tengo que seguir. Cuando yo estoy en la iglesia, estoy pidiendo y estoy con base al deseo, con base a mis vacíos y quiero que Dios me transforme mi realidad. Estoy siendo irresponsable y dependiente. No estoy en contacto con Dios, ni la divinidad, ni el espíritu. Estoy en contacto con mi ego, con mi voluntad, con mi miedo, pero no para sanarlo, sino para hacerme mucho más la víctima dependiente. Ve cómo eres mucho más espiritual en cada acción cuando tú eres consciente. Tú puedes ser mucho más espiritual en el fitness que una persona que va a la iglesia. Entonces, imagínate todo lo que nos estamos perdiendo hoy como seres humanos y que podríamos hoy sanar a través del fitness, simplemente siendo conscientes de cada acción. Así que la próxima vez que vayas a hacer fitness, sea cual sea la actividad, que hagas CrossFit, que hagas lo que tú quieras, obsérvate muy bien, observa muy bien tu cuerpo y pon mucha atención. No intentes llegar a un punto B. En algún momento hablaba con una maratonista, que seguramente estás escuchando este podcast, que es de Colombia y que ha ido a 2 retiros míos, me parece, o 2, 3 en Guatapé fue. Y hablábamos mucho de este tema. Y ella hace maratones y me decía es que a partir de estos retiros yo ya no busco llegar a esa meta. Y siempre había, yo le platicaba y le decía, seguro hay un kilómetro en el cual tú te detienes. No me acuerdo cuál kilómetro era, pero ustedes los que hacen maratón saben cuál es. No me acuerdo cuál era, si era, ponle tú el 32, ¿no? Y en ese momento yo le decía, ¿qué pasa en ese 32? Bueno, yo siento que no puedo más. Bueno, ahora la próxima vez, en lugar de esforzarte en ese kilómetro 32 para superarte e ir más allá del cuerpo, que podrías hacerlo, pero estarías imprimiendo esfuerzo, en lugar de eso, intenta usar ese estado mental y físico para adentrarte en un dolor más profundo, en un autoconocimiento más profundo. Entonces, en lugar de ese dolor bloquearlo y seguir, entra en ese dolor y aunque a lo mejor no acabes la carrera, lo que te vas a llevar es una gratificación más grande que va a ser conocerte a ti mismo. A lo mejor en ese momento te pones a vomitar, a llorar, y a lo mejor no puedes seguir, pero estás entrando en un punto muy alto de conciencia en donde podrías encontrar algo que está en tu mente muy enterrado. Es como si fuera una droga muy fuerte con la cual te adentraras en ese patrón y pudieras sanarlo. Que es muy parecido a lo que yo hago cuando vas a un evento mío donde llevo tu cuerpo al máximo y por medio del cuerpo y de las posturas que te hago hacer, entras en un punto en el cual no te puedes defender y entra tu mente en un estado en el cual las emociones empiezan a salir y se empiezan a brotar. Por eso acabas con un dolor corporal muy fuerte y te sorprendes muchísimo, como si hubieras hecho un Ironman. Y entonces sientes un dolor corporal tremendo y dices, ¿qué pasó aquí?
He tenido personas que hacen Ironman, fisicoculturistas que no aguantan y dicen, no puedo, yo con esto no puedo, y se van. Imagínate qué fuerte es en cuestión corporal, porque está completamente conectado ese cuerpo con tu mente, con las emociones y con tu espíritu. Lo único que no deja que conectes con tu espíritu, con tu alma, son estas emociones, este ego que está interfiriendo en todo esto. Entonces, en lugar de que trabaje este ego, conforme hoy has estado haciendo, que así es como has estado trabajando hoy el fitness, conforme al ego, llegar de un punto A a un punto B, porque el ego es el que busca la gratificación en el tiempo. En lugar de hacer esto, obsérvate, y esa observación lo que va a hacer va a eliminar ese ego. Si yo estoy en observación, estoy en atención, ahí no hay ego. Eso es un truco, un tip muy bueno que te puede servir. Aunque esté el pensamiento moviéndose, aunque esté queriendo llevarme a otro lado, si yo estoy observando, ahí no hay ego. ¿Cómo te lo puedo comprobar esto? Por ejemplo, si te gusta cocinar. Si te gusta cocinar y tú estás cocinando y te adentras en la acción, de esa forma tú vas a darte cuenta que de repente se va el tiempo, se fue el tiempo, porque el tiempo es lineal. Entonces cuando está el ego, sí sientes el movimiento del tiempo, pero si no hay ego, no hay ese movimiento lineal y entonces se te va el tiempo. Ese momento en el cual dices, se me fue el tiempo, ¿en qué momento ya son 4 horas que estoy aquí cocinando? Bueno, eso es porque entraste en el no tiempo. El no tiempo es el presente. Ese momento es cuando yo llego en un punto de meditación, pero no porque me siento, medito ni nada de esto, sino porque estoy abierto a mis sentidos y estoy fusionado en la acción misma. La acción es el verbo es Dios. Recuerda que Dios es presente. Es la misma dimensión todo esto que te estoy diciendo. No están separados nada de estas cosas que te estoy diciendo. Entonces, la mejor forma en la cual hagas ahora fitness es poniendo esta atención, abriendo tus sentidos y te vas a ir dando cuenta de tantas cosas que ahí vas a poder tocar, a lo mejor emociones muy fuertes. Ahí va a ser tu mejor terapia ahora sí, tu mejor sanación y tu mejor retiro, estar yendo al gimnasio con esta atención. Es muy diferente, ¿verdad? Imagínate todo esto. Por eso a través de esto vamos a nosotros a hacer algunos proyectos que tienen que ver con el fitness, que tienen que ver con estas actividades que son muy cotidianas, pero te voy a enseñar a poder llevarlas a mucho mayor profundidad. Voy a hacer varios proyectos que ya están iniciados para que tú puedas aprender todo esto de una forma más profunda. Entonces, para que tú sepas hacer cada actividad que te gusta, pero de una forma que te pueda llenar el alma y te pueda llenar el corazón. Ya basta, por favor, de tantas actividades tan superficiales que nos quedamos solo en el cuerpo perfecto, nos quedamos en la meta perfecta, nos quedamos en sí llegué al punto B. Ya, eso ya pasó, ya es primitivo. Tenemos que ir mucho más profundo a un ser humano que es mucho más pleno, más abundante, que está más en contacto con su alma, que no solo se lleva un cuerpo bonito, estético y sano, sino que también se lleva esta gratificación de mi alma, de conocerme, y entonces eso se vuelve algo que tiene permanencia mucho más grande en tu ser, porque algo que sanas en tu ser ya no regresa. En cambio, cuando yo estoy como hoy en el fitness llegando al punto B, pues puedo caer otra vez en una obesidad, puedo caer otra vez en una lesión, puedo caer otra vez en no querer hacer ejercicio. Todo este rollo puede sí tener un retroceso, porque eso es con base al ego, y el ego es lo menos fuerte que tú tienes. Tratas de hacerlo muy fuerte, pero no es nada fuerte, solo tiene voluntad. Lo que es fuerte es el espíritu, lo que es fuerte es el alma. Eso tiene un poder que no tienes idea hoy y que mueve montañas. Eso sí mueve todo el universo, y eso es lo que realmente tenemos que adentrarnos hoy. Eso simplemente, este podcast es una miradita, es solo abrirte un poquito los ojos a que hay algo mucho más profundo en el fitness y que cada acción puede ser desempeñada desde adentro y te puede dejar muchísimo más. Ese es un tema que querías escuchar hace mucho. Te voy a profundizar mucho más también esto en el webinar. Aprovecha. Hoy puedes comprar, público en general, webinar El secreto de la evolución. Puedes entrar a webinar.ricardoponce.com y comprar tu boleto. Te espero ya muy pronto en este que va a ser un evento maravilloso, y como te digo, es lo básico que tienes que aprender en la vida. A partir de esto, cada acción que hagas en tu vida te va a ayudar muchísimo. Si haces fitness, si haces yoga, si eres maestro de yoga, si haces lo que tú quieras en tu vida, te prometo que a través de este webinar
vas a poder potencializar todo lo que haces en tu vida. Entonces aprovecha que mañana 1 de agosto es el último día para que puedas comprar este webinar y nos acompañes. Ya sabes que es una experiencia de vida y vamos a sanar el chakra 1, que tiene que ver con la conexión con la tierra, con el cuerpo, todo esto que hablamos que yo rechazaba tanto con las piernas, tiene que ver con el chakra 6, que es el de despertar el tercer ojo, la percepción e inteligencia, el ver más allá, y obviamente me parece que también es el quinto chakra, que es el de la expresión de ser uno mismo, que es básico. Entonces todo esto lo vamos a ver ese día en el webinar. Y bueno, este tema obviamente compártelo, públicalo, porque es muy importante que hoy aprendamos a hacer estas acciones tan básicas de una forma más grande. Esto es para todos los valientes en autosanación. Muchas gracias por escuchar, compartan y hagamos más grande esta comunidad de valientes. Muchas gracias por escuchar Radio Ananda. Estamos aquí de vuelta y bueno, les prometo que ya no vamos a tener tanto tiempo sin episodio. ¿Qué pasa? Que ahorita estoy en Cancún, todo mi estudio está en Medellín y aquí se vuelve un relajo grabar, es muy complicado, entonces por eso me he tomado un poco más de tiempo, pero ya estamos resolviendo todo eso porque parece, no sé si tenga fin todo esto, entonces vamos a tener que adaptarnos lo antes posible para que no tengas tanto tiempo sin episodio. Recuerda compartir todo esto, escuchar todos los episodios de Radio Ananda, te van a dejar muchísimos contenido gratuito, escuchar desde adentro las 2 temporadas y sorpresa, ya pronto les vamos a anunciar que vamos a lanzar la 3ª temporada, aquella que se grabó en Ciudad de México, que está increíble, ahora en un formato HD con mejor resolución y les va a fascinar, unos temas muy muy fuertes, muy impactantes que te van a fascinar. También recuerda que ya lanzamos la 2ª temporada de Desde Adentro en mi perfil de artista de Spotify. No este que estás escuchando de Radio Ananda Podcast, sino mi perfil de Ricardo Ponce como artista. Ahí están las 2 temporadas ya de Desde Adentro. También si quieres mucho más contenido, entra a escuela.ricardoponce.com y métete a las conferencias y también a la certificación en línea. Eso es lo que más profundo que puedes encontrar ahorita, es esa parte de la certificación en línea. Vas a encontrar muchísimas cosas ahí y no pierdas de vista los webinars que estamos abriendo ahorita. Todo este contenido que estamos haciendo, que te va a ayudar muchísimo en tu vida. También está abierta ya la gira del próximo año. Está Bacalar, la nueva fecha de mayo, que acuérdense que en mayo es mi cumpleaños. La fecha del 2021, que acuérdense que siempre estos retiros se venden un año antes. Entonces aprovechen y no se vayan a quedar fuera otra vez. Y bueno, ahí está todo el contenido gratuito que tenemos. Gracias por compartir, gracias por ser esta comunidad #valiente en autosanación. Gracias a todas las personas que pusieron en su biografía este hashtag, donde hoy nos damos a conocer como esas personas que estamos sanando nuestra alma, no para convencer a los demás de que hagan algo como nosotros, sino para simplemente nosotros empoderarnos en nuestra propia vida y decir, sí, yo quiero esta vida mucho más plena, mucho más abundante, esta es mi vida. Yo les digo todo esto porque es algo que yo también tuve que sanar en algún momento. A mí también en algún momento me daba miedo salir y decir, oye, tengo esto aquí en mis manos, tengo esto tan fuerte, porque obviamente también tenía ese miedo al rechazo. Es algo que tuve que sanar y obviamente todo el tiempo estamos sanando algo. Entonces, al hacer este movimiento, yo te estoy invitando a que también toques esas emociones y que también te empoderes con lo que realmente eres. Muchísimas gracias por escuchar, mi nombre es Ricardo Ponce, esto es Radio Ananda y ya sabes, nos vemos en todos lados.